El desprecio de la historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del amor. El amor que le tiene el Dr. Stern a su propio ser. ¿Cómo me quiero? ¿Cómo era? Era de Paco Stanley. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Esa es la canción del Dr. Stern. Aquí en El Desprecio de la Historia. Bienvenidos a nuestro bonito programa, podcast blog de Historia Universal Comedia y con el más famoso carraspeo. Antes que nada me presento, soy Gon Curiel, comediante de stand-up, amante de la historia. Sergio Mendiola Aro, que es nuestro más reciente integrante, un gran joven culto y la verdad muy fregón, porque además contradice mucho a la magna estrella de este programa. El doctor, por quien pido un aplauso, de verdad, increíble. El doctor Ricardo el Guapo Stern, no sé cómo tampoco. Pero no así de que no lo seas, ¿eh? Sí lo eres. Y también Don Eric, que nos acompaña detrás de cámaras. ¿Cómo estás, Doc? Pues... normal. Un poquito cansado. Llevamos horas y horas y horas grabando. Pero también riéndonos y... Ha estado muy con divertido. gran entusiasmo. Creo que hoy ha sido el día, a pesar de que estoy muerto de cansancio no por esto, sino porque la semana fue muy dura. La verdad creo que hoy ha sido la grabación que más he disfrutado con ustedes dos. Eso es bueno, porque además es una de menos tensión que la anterior. Sí, claro. Es una donde ha habido dos carcajadas, por lo menos en mi caso. Por minuto, termino llorando. Llorando. Eso es bueno. No se pierdan nuestros Muy episodios bueno. anteriores si no los han visto. Y pues bueno, muchas gracias, mi querido Sergio. Ya nos saludamos 15 veces hoy, así que Docs, Sergio, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema de hoy es la Jerusalén moderna. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus. ¿Qué sigue, Don Eric? Las tribus del Señor. Cuéntenos. Pues bueno, sí, es una ciudad Bien compacta. muy compactada y muy santa. Es una ciudad importante en la historia de las principales religiones. Los budistas no, pero esos no importan. Por cierto, hay un episodio sobre budismo, vayan a verlo, además de suscribirse al patreon.com Bueno, antes Ricardo al Stern. canal. Al canal. Antes vamos a hacer un poco de contenido para que se enamoren. No hemos tantito. hecho anuncios en no sé cuánto, entonces ahora puros anuncios y 5 minutos de contenido. Te juro que dentro de 5 minutos anunciamos. bueno. Vamos a entrarle. Pues cuéntanos, Don Sergio. don Sergio. A ver. Ok, para hablar de la Jerusalén moderna, hay que hablar de una ciudad que está abandonada en medio del desierto, ¿no? La tierra prometida. ¿Qué es eso? La tierra prometida. Pero ¿cuál es la ciudad que está en medio del desierto? La abandonada? tierra prometida. Tierra prometida. Pero esa no es una ciudad. Sí, una ciudad bien compacta. Pero dijo, para hablar de Jerusalén hay que hablar de una ciudad que está en medio del desierto. Pues ¿cuál? ¿Cuál, güey? A ver. Que está en Durango, En medio del desierto. en medio de Vegas. los montes de Jerusalén, o de Judea, que es el área alrededor de Jerusalén, son montes pelados y llenos de piedra. ¿Esto dónde está? En Asia, Ajá, en Medio Oriente. Es el lugar donde se cruzan los caminos entre Egipto, Turquía, Irán. O sea, es el centro del mundo antiguo. ¿Qué le pongo aquí en Google Maps? Jerusalem. Jerusalén. Ah, bueno, pues en español, ¿verdad? Porque estamos en México. Claro. Ah, Pero no en me salió Colonia Jerusalén. Aquiles Cerdán. Colonia Aquiles Cerdán. ¿Eso qué es? Azcapotzalco. Centro, Aquiles. ¿no? ¿Quieres Aquiles ver? Boy. Sí, hay uno en Escapotzalco. Cuéntanos, Doc. Sergio. Aquiles Boy. Entonces, bueno, en la Edad Moderna, esto pongamos que fue después de las cruzadas, ¿no? Hubo un reino de Jerusalén que los cruzados conquistaron. De nuevo, lo importante de toda esta zona son Egipto, Siria, Irak, y en medio de todas esas rutas está lo que hoy llamamos Israel, o la tierra de Israel. Y en el centro de la tierra de Israel está esta ciudad
llamada Jerusalén, ¿no? Tenemos o vamos a tener un programa del origen de Jerusalén, ¿no? La Jerusalén antigua, la Jerusalén bíblica, pero por ahora vamos a hablar de del moderno. Y es que toda esa zona, todo lo que hoy llamamos Israel, no está casi poblado, ¿no? Jerusalén sirve como la capital de una pequeña provincia, y no hay mucha actividad realmente, ¿no? Okay. Las ciudades importantes son la ciudad de Jaffa o Jope en su versión bíblica. Ok. Que es un puerto. Gaza, que es otro puerto, una ciudad casi portuaria. Y Jerusalén en el interior. Y ya. Okay. Y no hay más, ¿no? Lo que tiene agua, porque además de desierto, pues hay ríos. Los ríos desembocan, si es por tierra, en pantanos llenos de malaria. O se pierden en el mar. La costa son dunas. Entonces realmente no les sirve de nada a las grandes potencias esa tierra. Ya. Oye, perdón, pero ¿tú sabes cómo se dice minifalda en hebreo? Debes de saber. Ustedes no sé si sepan, pero Sergio Mendiola Aro con H da clases de hebreo. Sí, claro, ¿Cómo se hebreo. dice minifalda en Pero hebreo? la amigo? pregunta es ¿por qué quieres saberlo? No. Nomás, ¿Qué no, no sabes hebreo o qué? Sí, pero A ver, ¿cómo se dice? no voy a usar el conocimiento para eso. Cálmate. ¿Tú sabes cómo se dice minifalda en hebreo? Tel Aviv. ¿Ves? Si ya lo conozco. ¿Y por qué no mencionaste Tel Aviv ahorita de las donde hay actividad y eso? Tel Aviv no existía. Pero no estás hablando de ahorita. No, estamos hablando de después de las cruzadas. Espérame tantito, rapidísimo. Pa. Balazos de humor con el Dr. Stern. Pero ahora en hebreo. Pa. Ahí sí. ¿Y en francés? Se la vi. Pa. Le balaz de l'humor. La cosa está. Ya sigamos. Bueno, entonces terminando las cruzadas, cuando cae el reino de Jerusalén, primero que nada, los cristianos son corridos de la ciudad. Y todo lo que se había avanzado en desarrollar la tierra prometida por los cristianos es completamente arrasado por los árabes. Pero los árabes llegan a un acuerdo con los cruzados para que se derrumben las murallas de Jerusalén. Para que Jerusalén nunca más sea convertido en una fortaleza, sino que sea un lugar de, digamos, de paso para peregrinos, ¿no? O sea, ya no querían que fuera una ciudad bien compacta. Exacto, se podía desparramar. El problema... Compacta, ¿de dónde sacaron esa? Así dice la canción. No, lo cierto es que sí es una ciudad bien compacta. Hoy y antes. Allá suben las tribus del Señor. Señor, sí. Bueno, el caso es que durante muchos años, en tiempos en que era gobernada por diferentes países musulmanes, entre ellos los mamelucos en Egipto, así se llamaban. En donde sea son bienvenidos. Muy queridos. Muy queridos en todos lados. Qué mamelucos son. Sí, amigo. O los selyúcidas, los turcos que venían del norte. El caso es que pues es una época muy mala porque está llena de salteadores, está lleno de asaltantes entre los caminos. Salteadores son los que hacen verduras salteadas. ¿A qué te dedicas? Soy salteador. Es el que en la cocina se encarga de saltear las verduras. Ibas muy bien, doctor, con tus balazos de humor hasta el momento y acabas de dar un bajón fuerte. Chale. Sigamos. Pero ¿y tú por qué te reíste? Pues Porque estoy simple. y un poco borracho, si lo he de decir. ¿Y qué más? Interesante. Entonces, bueno, en algún momento los turcos otomanos conquistan casi todo Medio Oriente. No, eran un imperio que llegó hasta las puertas de Viena. Doctor. Ya en Alemania, en Austria, y también conquistan Egipto y partes de Persia, en fin, y la península arábiga. Ajá. Uno de sus grandes, ¿cómo se llama? De sus grandes emperadores o sultanes era Solimán el Magnífico. Solimán es una versión hispanizada de Sulaimán, que es Salomón. Entonces, cualquiera de los tres funciona. Y entonces este hombre... Salo Salo. o Soli.
Soli. ¿no? El que venía de Israel era Salo y el que venía de Arabia era Soli. No, de Turquía, ¿no? Y el árabe era Suli. Soli. Bueno, entonces el caso es que construye las nuevas murallas de Jerusalén. Y estas murallas son las que hoy tiene la ciudad, lo que llaman la ciudad vieja, ¿no? La ciudad vieja, tú llegas a Jerusalén y tiene unas murallas y unas... Por eso era compacta. Por eso era Sí se han de referir a eso. Sí dice eso la canción. Es que todos nos quedamos así como... Busqué ¿Qué letra, adjetivo más raro para una ciudad? busqué letra de Jerusalén y me aparece Jerusalén, qué bonita eres. Esa es otra cosa. Entonces, Si me olvidara de Jerusalén... todo es un rollo de romper las puertas, o sea, como abrir. Es que el abrirla la convierte en una ciudad neutra. El que tenga murallas implica que toda la gente o todos los pueblos se van a pelear por ella. Aquí dice, ¿estás viendo? Sí dice. Canciones de Como la ciudad Iglesia bien Católica, dice. Encontré la página Canciones de la Iglesia Católica. Además, se las apropiaron. Y sí, qué alegría cuando me dijeron Que me voy a Jerusalén. no finjas. Sí te la sabes. No. Es que nunca fuiste católico, claro. Pero no la cantan los cristianos esto. Pues puede ser, yo no la conozco. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya está, fíjate, sin ver, don Eric. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Es del catecismo. Jerusalén está fundada. Ya se sigue con todo lo demás. Sigamos. Pero esa es Entonces, la de la compacta, la ciudad compacta. sí, como ciudad bien compacta. Así unas ciudadcitas y todo, todos apretados. Así. Pero allá suben las tribus. Las tribus del Señor. El episodio más simple de la historia. Sí, perdón a la gente de Jerusalén que crean que no nos estamos tomando en serio su situación. Sí, la gente así, nosotros sufrimos tanto. A Solimán el Magnífico. Solimán el magnífico. Solifans. Sonlyfans. Es magnífico. El magnífico. El magnífico Sonlyfans Ni modo. de Goncuri. Voy a meter el gol, gracias. OnlyFans, amigos. Onlyfans.com/Goncuriel, la deli. Esto, pero sin esto. Pero con la corbata. Me voy a quedar con la corbata del Doc. Chale. Pero es la única que... No, me la voy a mía hacer. no, la mía no. Ahí tienes muchas. Ahora, recuerden que este es el segundo capítulo de Jerusalén. ¿En serio? ¿Vas a decir primero el otro? No sé, pero este es el capítulo de la Jerusalén moderna y estamos mostrando que está completamente desacralizada, ¿no? No Sí. es la ciudad antigua. Sí, qué triste. Sí. Ay, sí, pobre Jerusalén. Por eso podemos hablar así. Sí, No, sí, no, está no. desacralizado. Bueno, el chiste de esto es que esto es 1500, ¿no? 1500 son 400 años después de que iniciaron las cruzadas. Ajá. Para 1600, el rey de Francia, que siempre había estado como jugando al amiguis con No te le salgas al micro. con los turcos. O sea, Francia había entrado en guerras contra España y contra los países protestantes en las guerras de religión. Y Francia siempre cortejó a los turcos. Como Ok. para que los turcos ayudaran principalmente contra los austríacos, contra los Habsburgo. Entonces logra Enrique Segoviano, ¿no? IV, Ya basta de cuarto. chistes. Con Enrique Segoviano. Dirección. Dirección. Enrique Enrique Segoviano. ¿Qué Enrique número? IV. Enrique IV. Pero ¿qué número de Enrique Segoviano? Ya. Enrique Segoviano, ¿qué? ¿Qué número? Dirección. Enrique Segoviano. Cuatro. 4. Enrique IV logra un acuerdo que va a ser extremadamente importante para la historia de la región. Ok. Que es que ahora Francia va a establecer una especie de protección a los cristianos, a las misiones cristianas que vayan para Jerusalén, lo cual abre por fin las puertas a que los peregrinos cristianos puedan llegar a Jerusalén y al Santo Sepulcro y a como toda la Vía Dolorosa y todos estos lugares donde sucedieron, digamos, los eventos de Cristo. O sea, sí es un hecho que sucedieron ahí. Sí, es que no pudieron haber sucedido en otra parte.
Pero así de que dicen, aquí crucificaron a Jesús, aquí estaba la cruz, ¿o qué? Ok, el Calvario como tal existe, el Monte de los Olivos existe, la ciudad fue destruida después de Cristo. Cristo muere en 33, la ciudad es destruida en 70, es reconstruida con Como otro en el nombre. 200. No, en ese momento. Después del 70 se dedican a reconstruirla como una ciudad romana para romanos llamada Aelia Capitolina. Ah, ok. Y el trazo actual de la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja, tiene como una cruz. Una de esas calles se llama el Cardo, que es cardo de cardíaco, o sea, es el corazón de la ciudad. Y la otra no recuerdo exactamente cómo se llama, pero son el trazo que los romanos le dieron a Aelia Capitolina. Y con el tiempo fue cambiando con callejones y todo eso. Ujú. Y se fue construyendo la ciudad vieja que hoy conocemos. Ujú, ¿Qué ok. queda romano? Queda el Cardo y hay unas columnas ahí del mercado romano. Vía Dolorosa, eso es lo que decías tú, ¿no? Vía Dolorosa es una avenida Ajá. por donde se supone que Cristo pasó. Caminó. Por donde con su hay cruz. clavos en la calle. Y es, ¡au! Entonces, ¡Au! chale. Y Doctor, ¿eh? ¿qué tal? Burlándose del Señor. Burlándose. No, de la Arriesgando vida. su salvación. No, de la vía dolorosa. Nada más cuidado con el Espíritu Santo, que de ese no hay regreso. ¿Sabes qué? Vamos a buscar Chale. el cardo en el Google Maps mientras sigues contándonos. Y bueno, ¿qué más queda de la época romana? Queda el Muro de los Lamentos, es decir, toda la explanada del templo. Ya en el capítulo de la Jerusalén bíblica vamos a llegar a este punto y ya les explico por qué está ahí. El chiste de esto es que... Perdón, Sí, a ver si Don Eric nos puede poner Yo esto viví porque ahí está en súper Punto apasionante Alcardo. esto. A ver, cuéntanos así, ahorita lo vemos y lo ilustramos. sí, claro. Pero entonces, ¿la cruz es qué cosa? La cruz es el trazo de las avenidas principales romanas. Ujú. Entonces, esta es una. Y luego, si te subes un poquito más, está esta otra. Aquí. Y la Vía Dolorosa empieza Está aquí justo ahí, justo. y va hacia el Monte de los Olivos, que el Monte de los Olivos está acá. O sea, realmente pasaron ahí las cosas de Jesús. Aparentemente. Como aparentemente. Sin Porque muy probablemente, o sea, no sabemos realmente si la Vía Dolorosa estaba antes de que los romanos destruyeran Jerusalén en el año 70. Ah, Muy probablemente sí, porque lleva exactamente al Monte de los Olivos. Pero no sabemos si se movió algunos metros o algo así. y el Monte de los Olivos bíblicamente, ¿qué es qué cosa? Es donde a Donde Jerusalén dijo, lo aprendieron. ¿por qué Ahí, has abandonado? ajá, el huerto de Getsemaní. Getsemaní, ajá. Que yo tengo un libro que se llama El huerto de Getsemaní. Ujú. que ¿Dónde se está vende? En Amazon. Ok. De poesía, religiosa y pues No, los y recomiendo. los que ya le iban a picar. Chale, sí borra esto de un libro muy bueno sobre Cómprenlo. todas estas cosas. No, la verdad sí lo recomiendo. Sí, es muy bueno, obviamente. Sí. Pues poesía es lo que más se me da, creo. Y entonces ahí es donde pasó eso y ya Judas dijo, anda ahí y fueron por él. Exactamente. Ok, wow. Que Y entonces estaba bajó. fuera de la ciudad. O sea, tenías el templo, que es este como cuadrado que se ve aquí. Ujú. ¿No? Aquí hay un valle, que es el valle, en la Gehenna o el Geinom, que era pues, un valle que representaba el infierno, y después está el Monte de los Olivos. Ok, no seas malo, ponte de acuerdo con Sergio para que te mande el mapa y medio lo Sí. puedas ahí ilustrar chido, ¿no? Lo hacemos. Porque sí está padre. Bueno, el caso es que las murallas que están alrededor de la ciudad, de esta ciudad vieja, aquí se ve, bueno, también Ricardo, que lo vea, estas murallas, Hombre, qué generoso eres, ¿eh? no, ¿de qué? El doctor Sí, yo por eso no me esmeraba mucho porque ya sé Bueno, perfecto. yo vivía sobre el Cardo. Ok. Viví un ratito en la ciudad vieja. todo. Dice, bueno, en realidad nada más me quedé en un Airbnb ahí 2 noches, pero Pero viví. viví ya. No, O sea, no estaba estudiaba. muerto cuando estuve Exacto, ahí, ¿no? yo vivía y estaba ahí, entonces viví ahí. Ah, claro. Pues sí. Estaba vivo. Y entonces, amigo. pasé un Yom Kippur ahí. ¿Ah, sí? Sí. Qué chido, Sergio. ¿Por qué viviste ahí? Pues me fui a estudiar para allá. Ok. Teología. Entonces, sí, me corrieron de mi casa, pues no sé, me fui ahí caminando, y de repente me subí a me algo. subí a un y- barco y
Y me dijeron, a ver, ponte a limpiar. Y dije, bueno, está bien. Y ya, y me pagaron incluso. Que antes sí sabías que en los barcos de carga te podías ir de pasajero Más barato. Trabajando. más barato y hasta hay cenas. Trabajando, tiene todo el sentido. Está padre, ¿no? Yo podría hacer eso, podría subirme a un... Ya no hay transatlánticos, ¿o sí? Barcos transatlánticos no existen. No, solo pero de podría carga. ir a un crucero Sí, qué raro, ¿no? Deberían- decir, comedia... los hago reír por comida y que me dejen ligarme a la gente de aquí. Tercera noche. Hay unas gringas. Tercera noche la gente así como de... ¿Qué hicimos? Ahí sí. Sí, no, así de- al revés, de que no podemos permitir que la gente siga riendo tanto. señor. Ajá. Están asfixiando ya. Se está hundiendo el barco del tanta- peso de la tanto- risa, ¿no? Ay, bueno. Ok, sigue Total, con la historia, entonces, los franceses o el rey de Francia asegura que los cristianos puedan vivir tranquilos. amigo. Regrésanos a qué tiempo era. Esto es 1600. Ok, o sea, ¿no? es el siglo XVII de 17. nuestra era. Esto hace que poco a poco empiecen a llegar más cristianos a la ciudad y la ciudad se empiece a volver a poblar. Ahora, para este momento ya habían llegado los judíos de la expulsión de España. O sea, no siempre hubo judíos, pero hay judíos desde O sea, hubo momentos en que no había judíos en la ciudad de Jerusalén, sobre todo tiempos cristianos. O sea, todo el mundo era cristiano. Sí. O sea, por ejemplo, hasta el año 580, todos eran cristianos en Jerusalén, hasta que llegan los musulmanes. Ok. Un tiempito. Es que tienes muy... Acuérdate que siempre hay que hablarle esta parte al micro. Porque se pierde... Gracias, don Eric. No, No lo sí. cortes. Que vean cómo don Eric está Hace su al trabajo. pendiente. Sí, claro, porque fácil sería ahí quedarse. Exacto. Bueno, el caso de esto es que hay momentos en que no hay judíos en Jerusalén. En el resto del país a lo mejor sí. En el caso en Jerusalén, las murallas, dentro de las murallas, o cuando no hay murallas, no había. Pero en tiempos musulmanes sí hay. ¿Por qué? Porque el Islam te dice que si no eres musulmán, pero eres judío o cristiano, pagas un impuesto. Entonces convenía tener gente que se dedicara a algo y que sacaran impuestos los gobernadores de esa zona. Órale. Un Yeps, ¿no? Yeps, pero impuesto especial sobre el judaísmo o sobre el cristianismo, ¿no? Yerk. No. Y bueno, en algún momento los judíos de esa zona que hablaban o arameo o árabe por el comercio, llegan todos los judíos españoles y empiezan a hablar español. Ok. La comunidad judía de Jerusalén hablaba español. Qué interesante. En esa época, 1500. Les pasó lo mismo que a los gringos. Bueno, hablaban ladino. Que ahora habla Eso es más, español. más gente español que Que inglés en Estados en Unidos. California y en Nuevo México. Pero en Estados Unidos no, ¿verdad? No, todavía no obviamente. llega. Creo Yo creo será que, un yo creo que en 80-20. ningún estado, en realidad. ¿No? Que de veras se hable más español que inglés, no Hay creo. zonas A lo muy mejor grandes. zonas, a lo mejor Sí. municipios, o así puede ser. O sea, El Pero- Paso seguro. El Paso, Texas. El Paso seguro. El Paso A Paso seguro. seguro, va. Bueno, y entonces te digo, hablan español. Yo estuve con algunas familias que hablaban español comiendo en Shabbat. Y es un español muy chistoso que le llaman ladino últimamente. O sea, Que sí. viene de latino, ¿no? Ajá. Exacto. Mm. Y y entonces empieza a hacer como estos barrios, que son el barrio. Jerusalén está partido en 4 barrios: el barrio judío, el barrio armenio, el barrio cristiano y el barrio musulmán. El barrio musulmán siendo el más grande. Y los turcos ponen un gobernador específico para toda la zona que llaman Filastín o Palestina. Que bueno, la explicación de por qué se llama Palestina es porque cuando destruyeron Jerusalén y prohibieron a los judíos vivir en ciertas ciudades, incluyendo Elia Capitolina, el único pueblo como fuerte que había en la zona eran los filisteos. Y Filistea en latín es Palestina. Ok. Bueno, pero no es porque eran el pueblo más fuerte. De hecho, los filisteos ya eran de mucho antes. No, más notable, pues, o sea, Mal no, fue porque el emperador Adriano detestaba a los judíos y ya estaban expulsados de ahí, pero además para molestarlos y borrar todo nombre, o sea, que antes esa provincia era Judea. Ok.
Y entonces seguramente mandó llamar quiénes son los enemigos más fuertes de los judíos, así en la Biblia, ¿no? Dijeron, no, señor, pues los filisteos ahí en Samuel. Entonces digo, pues que se llame Filistea ese lugar. ¿Sí? Que en latín es Palestina. Para molestarlos, ¿no? O sea, imagínate, es como si hoy en día es como si le pones Hitleria o algo así, pues, para vamos a averiguar qué es lo que más les va a irritar, ¿no? Ya. Nueva Veracruz a Puebla. Ándale. Nueva Puebla, Tlaxcala. No, existencia a Tlaxcala. Existe. Exacto. Que a Guadalajara le pongas Nueva Ciudad de México. Todos empiezan a echarle espuma. Sí, eso sí me consta que se muere. Y entonces, pues algo así, esa fue la idea, como que buscaron cuál es el nombre que más les va a molestar. Y entonces le pusieron Filistea. Ok. O Palestina, que hasta la fecha sigue esa pugna por el nombre, ¿no? Así es. Entonces, bueno, empiezan a crecer estas comunidades, gracias en parte por las murallas que los protegen de los ataques de bandas y todo eso, que en esa zona era muy común que hubiera familias que se dedicaran específicamente a eso. Hay un pequeño pueblo que se llama, está al poniente de Jerusalén, Abu Ghosh. Abu Ghosh, el nombre es un apellido realmente. Está el señor Abu Ghosh. Bueno, Sí, tal cual. Abu Ghosh Sánchez. Y era toda una tribu ¿Te imaginas a alguien que se llama que Abu Ghosh el sultán lo establece que esa tribu se mantenga en el camino que va del puerto a Jerusalén para proteger a los peregrinos. Ok. Y de hecho esa gente, la gente de Abu Ghosh, son los árabes más fieles al Estado de Israel actualmente. Ok. Curiosamente, ¿no? Bueno, la cosa es que con el tiempo va avanzando esta población en Jerusalén, que efectivamente se vuelve más compacta la ciudad. Más compacta. Y hay un rabino en lo que hoy es Ucrania o Polonia, Ajá. que se llama Judas el Piadoso, o le llaman Judas el Piadoso, que empieza a liderar toda una migración, esto es de nuevo principios de 1700, a la ciudad vieja de Jerusalén, específicamente al barrio judío. Ok. Y construyen sus sinagogas y demás, salen muchas cosas mal, y empieza a haber una conexión de los judíos, principalmente alemanes y polacos, con esta nueva comunidad, que es que ellos consideran que es la primera en volverse a establecer en Tierra Santa. Y les empiezan a mandar mucho dinero, empieza a haber un pequeño comercio a los puertos de Polonia y de Alemania desde ahí. Esto es 1700, mucho antes que el sionismo como organizado, ¿no? Sí. Muchos cristianos empiezan a migrar para allá también. Sobre todo empiezan otros países como Rusia o Prusia o Gran Bretaña a establecer pequeños como consulados en Jerusalén para ayudar a los cristianos tradicionales de esa zona a que sus iglesias se mantengan, y empieza a haber como toda una relación entre un país entre los cristianos del país con los otros cristianos, ¿no? Hasta que finalmente Napoleón III, que esto ya es 1850 más o menos, 60, establece toda una gran operación de la Iglesia Católica Francesa para que empiecen a crear iglesias enormes, palacios, instituciones de caridad. La Alianza Francesa se empiezan a establecer en Jerusalén y alrededores. Eso motiva a que los demás países europeos empiecen a mandar más misiones y más misiones a la Tierra Santa, principalmente cristianas. Y en eso empieza a haber toda una migración también de judíos, principalmente financiados por Moisés Montefiore, que era un gran multimillonario británico de origen veneciano, judío veneciano o toscano, una cosa así, judío italiano, pues. Ok. Que dice, ¿saben qué? Ya se pobló demasiado esa ciudad vieja constreñida por los muros. Hay que empezar a fundar nuevos asentamientos afuera de Jerusalén, y funda un barrio que le llaman el Molino de Montefiore, porque tiene su molino como si fuera Holanda. Súper bonitas las casas, pero ya fuera de los muros. Y eso desafía esta idea de que Jerusalén no puede salir de las murallas. Luego los alemanes, una serie de alemanes como fundamentalistas cristianos, empiezan a crear
nuevas colonias en los alrededores de Jerusalén y en lo que hoy es Haifa y Tel Aviv, ¿no? O sea, hay una zona que se llama Sarona en Tel Aviv, que es hoy un centro comercial enorme, donde las casitas de los alemanes los convirtieron en tiendas así de alto lujo. Está muy simpático. O sea, Armani. Ajá. Sí, o sea, de Polanco, pues. Pero en una casita de madera así con tejas verdes. ¿Sí? Así como casita de muñecas alemana. ¿No? Sí, está lindo. Así me imaginé. Con tejas verdes. No sé por qué les encantan las tejas verdes. Ah, sí. Y finalmente, a todos esos movimientos judíos llega un hombre llamado Theodor Herzl, que es un judío alemán. Sí, es alemán, era alemán, ¿no? Sí. A finales del siglo XIX, que tiene la idea. Voy a ver dónde nació Theodor Herzl. Ya me dio curiosidad. Te lo busco. ¿Cómo se llama? Teodoro Herzelio. Herzl. Ah, sí. Bueno, y empieza a darle forma a la idea de crear un estado judío, ¿no? Austrohúngaro. ¿Vienes? Nació en Hungría. Hungría. Okay, es tu pariente, digo, tu compatriota. Por cierto, pronto tenemos que hacer ahora que me den mi pasaporte húngaro, que parece que ya casi, hay que hacer un exclusivo. Les quiero contar toda la pesadilla que fue solicitar ese pasaporte. Llevas 2 años y medio de historia. 4. De eso. 4 años. Bueno, casi 4. No. Mi hermana y yo lo fuimos a solicitar el mismo día y ella se lo dieron en menos de 6 meses. Lo presumió en redes, ¿no? Y el mío no llegó. No, es que tienes que ir a ver qué pasó. Y sigo viendo qué pasó. Órale. Pero bueno, ya parece que ya viene. Pero sí, luego en el exclusivo les cuento por qué tardó tanto y cuál era. Órale. Pues cuál era el detalle. Eso. Ya, tal vez hoy ya no. Sí, apenas son las 8. No, porque más no me ha llegado. Dije, ¿cuándo me llega? Ya. Como que apenas son las 8. Llevamos acá desde pero pensé que eran las 12 de la noche de lo cansado que me siento. Aprovechamos brevemente el showcase los martes en La Condesa. Los mejores comediantes de stand-up están ahí. Comedy Room Polanco los sábados. Y Interfony en Interlomas los miércoles. @GonCuriel en Instagram encuentran la información. Yo les garantizo la mejor calidad de comedia. Si quieren saber cómo se dice minifalda en hebreo, pero de a de veras, ajá. clases de hebreo. Bien pensado, amigo, te lo guardaste. Clases de hebreo. Y alguien se va a meter Sergio. así de, sí, yo quiero saber cómo se dice minifalda. Siempre he querido saber eso. Yo te recomiendo que no exijas que tomen todo el curso. 100 Solo baros si les dices cómo se dice. Dale, sí. Me Oye, por llueven cierto, 800,000 pesos, ¿no? Por cierto, pásenme mi cartera, por favor. Ya quiero saber cómo se dice. Entonces Herzl lo que propone es la creación de un Estado judío. Lo que dice es, tenemos serios problemas porque en Rusia, principalmente en el Imperio Ruso, que era donde habitaban la mayor parte de los judíos a nivel mundial, están habiendo matanzas continuamente. Uh-huh. Y nosotros como alemanes, austríacos, húngaros, de países civilizados, no podemos realmente hacer nada, no podemos exigir al gobierno ruso que pare estas cosas porque hay gente realmente mala dentro del gobierno ruso. Por tanto, necesitamos que los judíos por sí mismos se defiendan y la mejor forma de defenderse es tener lo mismo que tienen los rusos, es decir, un país. Un país implica tener el respeto internacional para decir mi población está respaldada con esta herramienta que es un país, ¿no? Que era lo que los rusos, lo que los franceses, los ingleses habían hecho en Tierra Santa. ¿Cómo haces que los turcos no maten a tu población, a tus peregrinos que van a Jerusalén? Pues si tú, Imperio Turco, permites que se maten a mis franceses, pues yo bombardeo Constantinopla. Yo bombardeo tu capital, es muy sencillo. Entonces me lo respetas perfectamente. Entonces eso hicieron los rusos con acuerdos, eso hicieron los franceses y eso hicieron los ingleses. Así que Herzl propone eso e inmediatamente las corrientes, digamos, de gente que estaba preparándose o convenciendo a otras personas para irse a vivir a Tierra Santa, para revivir como toda esta carga de somos judíos pero no nos vamos a
a convertir en europeos, sino vamos a seguir siendo judíos, y qué mejor viviendo en Tierra Santa, empieza a ser muy, muy enérgica. Y se crea lo que se llama la primera Aliyá. Aliyá significa ascensión, es como la ascensión a Jerusalén. Es el término bíblico y lo rescata. Sí, siempre la Biblia dice subir a Jerusalén porque pues literalmente estaba arriba. Subiendo, claro. Y algo iba a decir. Bueno, por cierto, hay todo un episodio sobre historia de Israel. Sí. Hay uno que es como bíblico y otro que es moderno. Les recomiendo los dos, pero el del moderno es más o menos lo mismo que tú estás diciendo, a lo mejor con menos detalle de ciertas cosas y menos enfocado como a Jerusalén, sino todo el Estado de Israel. Y ahí explicamos cómo que no estaría mal repetir un poquito eso porque pues ya sabes, ¿no? Hay gente que se va con esa finta de que era Palestina y entonces llegó Israel a invadir otro país y a quitar, a votar a los palestinos. Ajá. O a esclavizarlos, masacrarlos, genocidarlos. ¿Y cuál es la realidad? Pues que no. Que vean el episodio. Que vean el episodio para que sepan por qué no. Pero básicamente, así en resumen, en el siglo XIX empezaron, es lo que tú estás diciendo, con Herzl y todo este movimiento sionista y la primera Aliyá. Llegaron peregrinos a habitar Israel, que era una tierra prácticamente deshabitada. O sea, en Jerusalén había como 50,000 personas. ¿Y saben por qué sabemos ese dato? Es curioso, el que da esa cifra es Marx, Carlos Marx. Carlos, así como Carlangas. Guillermo Shakespeare. ¿Pero por qué Carlos? Federico Chopin. ¿Por qué Carlos? Luis de Beethoven. ¿Por qué? Luis de Beethoven. Luis de Beethoven. ¿Por qué Carlos si solo era uno? Carlos, pues Carlos. Entonces, Marx fue corresponsal ahí a mediados del siglo XIX. Para un periódico lo enviaron como corresponsal ahí a investigar qué estaba pasando en Tierra Santa. Y entonces en sus crónicas y esto, él dice, pues aquí no hay nada. Sí, es el encargo más aburrido del mundo. Lo mismo que dijimos en el episodio sobre cómo estaba Estados Unidos cuando llegaron los europeos, pues tal vez un poquito más poblado, pero no mucho más. ¿Cómo se llama el autor de Huckleberry Finn? Huckleberry Finn. Ajá. Es Mark Twain, ¿no? Twain viaja por Tierra Santa y la describe completamente vacía. Es muy interesante. También leímos aquí pasajes de Twain, pero sí es cierto, se me olvidó que era Huckleberry. Otras cosas. De eso, sí leí, yo me acuerdo que leí pasajes de Twain. Quedó bueno ese episodio, sí, véanlo, y de hecho es uno de los más populares, ¿no? En ese de lo de Palestina. En el de Israel, perdón. Israel. No sé por qué muchos judíos no pueden decir Israel y dicen Israel. Ayer hubo chistes de eso en el show en Interlomas, ¿sí? @InterfunnyMX, porque se llena de judíos el primer show. Porque una de las comediantes que fue la revelación es Margie Haber, que es mi exalumna del curso en línea. Informes en @goncuriel. Y entonces hicimos este show. Y sí, mucho del chiste era de Israel. Y no podemos pronunciar Israel. Entonces, Israel. Entonces, ¿qué más? Siguiendo con este resumen. Entonces llegaron estos peregrinos a una tierra totalmente abandonada. Sí, a diferencia de Estados Unidos hace 500 años, que no tenía dueño, que no era de nadie. Bueno, Israel en teoría sí era parte del Imperio Otomano. Y llegaron estos peregrinos con permiso del Imperio Otomano. O sea, no había ninguna Palestina, ni ningún estado, ni nada. Era el Imperio Otomano. Y el sultán les autorizó a estos peregrinos a establecerse ahí. Y compraron legalmente esas tierras donde empezaron a cultivar. Y son ellos los que después, cuando prosperaron, trajeron mano de obra árabe, porque pues ya no les alcanzaba la mano de obra. Entonces empezaron a contratar gente pues de ahí de alrededor, que tampoco existía Jordania, Egipto, todo era el Imperio Otomano.
era simplemente pues Arabia. Ahí, De hecho, uno de región los árabe. apellidos más comunes Wow. Ajá. de los árabes musulmanes de Jerusalén es Misri, que significa egipcio, porque son gente que llegaba de Egipto. Y bueno, justamente... o de lo que hoy es Jordania. El segundo barrio fuera de las murallas se llama Mahane Yehuda. Mahane Yehuda significa campamento de Judá, porque había un gran magnate judío en Jerusalén de apellido Nabón. Después uno de sus nietos sería presidente de Israel, pero este hombre había nacido, la familia había llegado en 1500. ¿Cuál fue ese presidente? Isaac Nabón. ¿Ah, sí? Este hombre Nabón, que por cierto hablaba un español perfecto, parecía mexicano. Este magnate se le muere un hermano de nombre Judá, Yehuda en hebreo, y parte de sus tierras las convierte en el segundo barrio fuera de las murallas, que es donde está un mercado muy famoso y muy bonito que se llama Mahane Yehuda. Entonces, y lo llena. Esto es antes de Herzl incluso, y lo llena de judíos árabes, principalmente judíos venidos de Irak y de Argelia. Y bueno, durante un buen rato la lengua que se habló ahí era el árabe o el español, curiosamente, porque los judíos de Argelia también muchos hablaban español. Por cierto, un saludo a nuestra amiga Argelia. Sí, ¿por qué Que no? sí, ella Saludos, sí lo Argelia. ve, o sea, ella sí sé que lo va a estar viendo y es linda, es buena amiga. También tengo una prima que se llama Argelia Curiel. Argelia. ¿En serio? Mira. Se oye. Bonito nombre. Sí. Bueno, el caso es que esta Jerusalén comienza a crecer mucho. Hay muchísimos capitales, principalmente alemanes y austriacos y británicos en la ciudad. Entonces, por ejemplo, hubo una competencia en que el hijo de la reina Victoria llega para fundar una iglesia específica. Luego, al otro año, llega el Kaiser de Alemania a fundar otra iglesia. Luego llega Francisco José a inaugurar no solo una iglesia, sino 2 sinagogas, ¿no? Una de los judíos húngaros y la otra de los judíos austriacos. Entonces hay como una competencia de ver quién construye más en esa Jerusalén antigua. Así de, pues mira, yo ya hice 2. Poniendo así ladrillos, viéndose feo y poniendo ladrillos. Exacto. Mira, yo ya. De hecho, viéndose feo. había El otro una, rezando. Pero así una directamente pared. el Kaiser y así. Y llega el Sari también. Y Todos, todo eso. había una sinagoga que Pues funda parece broma, pero Francisco más o menos José, así era. que los judíos de cariño le llamaron la kippah del emperador Francisco José, Ok. porque la kippah es el sombrerito chiquito que usan, que se El usa, solideo. ¿no? El solideo en español. Bueno, crece la ciudad mucho. Se vuelve una ciudad bastante rica, llena de comerciantes, empieza a prosperar, tiene que expandirse fuera de la ciudad, hacia lo que llaman la ciudad nueva, que ya de nueva tiene lo que yo de japonés. Y Y ahorita empieza a hablar así. No. Se le van haciendo los ojos. que se crea la colonia alemana, la colonia americana, etcétera, 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 ¿no? Luego viene la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial hace que el Imperio Turco colapse y se decide que Palestina, que es el nombre conocido por todo el mundo, va ahora a ser una especie como un mandato británico. O sea, los británicos van a poner orden ahí. Principalmente los líderes británicos de entonces eran profundamente cristianos y creían que había que ayudar a los judíos a tener posesión de la tierra, y entonces iban a hacer todo lo posible para agilizar la compraventa de tierras, la llegada de diferente gente y tal. Para 1921 empieza el primer conflicto fuerte entre árabes y judíos. Por culpa del personaje que también mencionamos aquí, ¿no? Amin al-Hussein. Ajá. Haj Amin al-Hussein. Que fue el que convenció mulá, a o él no Hitler. era el gran muftí de Jerusalén. eso. Fue el que convenció a Hitler de exterminar a los judíos. Pues eso. Por lo menos Bueno, el que le dio la idea.
Puede ser, sí. Sí, Hitler es el que quiso hacer eso, pero fue Claro. el que le dio la idea de, oye, Sí, en cierta forma sí lo fue a convencer. O sea, Hitler, su plan original era votarlos para Israel, ajá, como sacarlos del país. echarlos del país, y se le ocurrió, pues ahí los mandamos. Y llegó luego, no, aquí no nos los manden, y mejor que no, ¿qué te parece si mejor? Porque Y- había planes también para Madagascar y Kenia y demás. Para exportar. Exportar judíos. Exacto. ¿Exportar? ¿Cómo se diría? No, pues sí, exiliarlos. Exiliar. Bueno, el caso es que Exportar, en exportar, 1920 empiezan los... ¿cómo se llaman? Los tumultos, no sé. La rebelión de Nabi Musa. Nabi Musa es una celebración específica del Islam, en donde cerca de 100 personas terminan heridas y creo que 5 o 6 muertos. Y ese es el primer momento en que los judíos de pronto se plantean la idea de tener una fuerza de orden público, tanto militar como civil, o sea, una policía y un ejército, y crean una cosa llamada la Haganá, que es el sistema de defensa privada, digamos, de la comunidad judía. Y con eso los nacionalistas como Haj Amil al-Husseini empiezan a crear también como grupos de guerrillas. La segunda ciudad más santa, digamos, del judaísmo es la ciudad de Hebrón, donde están enterrados los patriarcas de Israel. Está al sur. En ese lugar había una población muy grande judía que fue exterminada por los árabes en ese entonces, en el 29. Entonces, en Jerusalén las cosas se ponen muy tensas, si bien Jerusalén ya era mayoritariamente judía desde 1890, más o menos. O sea, ya era una ciudad muy judía antes del sionismo, y con el sionismo pues terminó siendo mayoritariamente judía y muy cristiana también, o por lo menos una parte cristiana muy importante. La cuestión es que con el tiempo se van haciendo más difíciles las relaciones entre árabes y judíos, y los británicos, teniendo mucho miedo de que el nacionalismo árabe terminara por desestabilizar al Imperio Británico, porque en ese tiempo gran parte del mundo árabe le pertenecía a Gran Bretaña o estaba dentro de la esfera de influencia de Gran Bretaña, terminan prohibiendo la inmigración judía a Palestina, ¿no? Los mismos británicos Que se habían comprometido, pero ya había cambiado el gobierno, ¿no? Ya no era un gobierno conservador, era un gobierno laborista, sí, prosindicalista, pues, y que quería deshacerse de las colonias, pero lentamente, y ese tipo de cosas. Pero no solo eso, sino que había intereses ahí petroleros y tal con los árabes. No querían problemas con los árabes. No querían problemas con los árabes. Por el petróleo principalmente. Si bien no hay petróleo en lo que llamaban Palestina, también no querían problemas con los egipcios o con el canal de Suez también, que era la arteria más importante de comercio del mundo. Y bueno, los judíos tienen que empezar a considerar que ahora es una lucha a muerte, ¿no? Que tarde o temprano va a haber una guerra. Empieza a hacerse cada vez más difícil la vida en la tierra prometida, y vienen más matanzas de parte de los árabes hasta que los judíos se cansan y empiezan a hacer las mismas matanzas. Y la matanza más importante antes de la independencia se llama Der Yassin. Der Yassin era una aldea que está en el actual poniente de Jerusalén. Justamente yo vivía en lo que había sido Der Yassin. Y llega un comando y como era un nido de terroristas, entonces disparan a todo mundo por a diestra y siniestra. Entonces eso inmediatamente, esto ya estamos en 1947, creo, 46, 47, en 49 es la guerra de independencia. No, entonces en 48. Que de pronto todo el mundo dice, sobre todo en la comunidad internacional, los países árabes dicen esto es una tontería, ¿qué estamos haciendo? Los británicos no sirven para nada, ¿no? Porque los británicos ya se habían aliado a los árabes. Entonces los judíos dicen esto no puede ser, ¿no? Gracias a los británicos perdimos a 6 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. O sea, el sionismo, el sionismo implica la comunidad judía de Jerusalén, de Israel. Culpa a los británicos del holocausto. No son los nazis, son los británicos, porque no dejaron que viniera la gente.
Esa es la acusación que hace gente como Meridor se apellida ahorita. Pues de hecho había un Stern también ahí. La banda de Abraham Stern. Abraham. ¿Y tú qué opinas? Yo pienso que sí. A mí lo que me sorprende es, estaba pensando ahorita que, imagínate que mi abuela, cuando pasó todo, o sea, cuando se fundó Israel, ya estaba casada, ya tenía 1 o 2 hijos y sigue viva, ¿no? O sea, imagínate que eso fue hace tanto. Ajá. Y sigue viva, ¿no? Wow. Y en mayo son 75 años de la fundación de Israel, que por cierto me invitaron a participar en un documental sobre eso. Cuando esté todo yo ahí se los comparto para que nos vean. Pero qué curioso, ¿no? Que pueda seguir viva, o sea que ya era grande, ¿no? Cuando se fundó Israel, cuando ella leía en las noticias, no, grupo terrorista. Ataca el hotel King David, el hotel y no sé qué. Y el señor Stern decía, no, ojalá mi hija nunca se case con un Stern. Y ahí va su hija. Bueno, era buen consejo, siendo sinceros. Pero uno de los ataques terroristas fue a un hotel, el hotel más lujoso que los ingleses habían tomado como cuartel militar. O sea, a ver, nada más para que se entienda bien, estamos hablando de que por caso muy raro en la historia, en esta ocasión los terroristas eran los judíos contra los británicos. O sea, ponían bombas y así contra intereses británicos para acelerar la creación de Israel. Ahora, todo eso está muy cubierto en ese episodio y nos queda, creo que, muy poco tiempo. Entonces, si faltan nada más 75 años de historia. No. En realidad hay cosas como más sencillas. Ahora, el caso es que se decide partir Israel por medios étnicos. Es decir, la parte mayoritariamente judía va a pertenecer a un estado judío y las partes mayoritariamente árabes a un estado árabe. Dentro de eso, Jerusalén queda como una ciudad internacional, administrada por un gobierno internacional. Para que no hubiera problema. Los países árabes invaden ese nuevo país. O sea, hay un libro muy bueno que se llama Oh Jerusalén, de Larry Collins y Dominique Lapierre, donde narran que conforme se iban las tanquetas británicas de Jerusalén, entraban las tanquetas jordanas a Jerusalén, porque Jordania fue uno de los países invasores. El resultado, que Jordania ya existía como desde unos 20 y tantos años antes, ¿no? El resultado es que los jordanos y los egipcios y luchan, se hace la guerra de independencia israelí. Los israelíes logran establecer un estado, pero Jerusalén se parte en dos. La ciudad vieja queda en el lado árabe y la ciudad nueva y la universidad que está en el Monte del Vigía quedan del lado israelí. En esta situación, los jordanos deciden decomisar todas las propiedades judías de la ciudad vieja. Entonces corren a todos los judíos de la ciudad vieja, que de todos modos ya no estaban ahí porque fue un lugar muy importante en las batallas. Y principalmente el barrio judío, donde había una mayoría absoluta judía, es destruido. Y entonces destruyen todos los vestigios arqueológicos, todo. O sea, lo dejan como una plancha para carros ahí. Entonces Jerusalén cambia mucho, por lo menos esa ciudad vieja cambia mucho en ese momento. Y bueno, vuelve a haber una guerra. Y en 1967, el ejército israelí logra tumbarle a Jordania Jerusalén. Y tienen que reconstruir el barrio judío. Y hasta hoy hay juicios respecto de los demás barrios, propiedades que pertenecían a judíos. Y entonces es muy complicado. Hubo hace un año, creo que un año exacto, un conflicto en un barrio mayoritariamente árabe llamado Sheikh Jarrah, en el cual hay un muchacho, un judío creo que canadiense o gringo, que dice: ay,
pues no sé ustedes para qué se enojan, si igual voy a ser yo, igual va a ser el siguiente que les va a quitar su casa. Y entonces todo el mundo estalla, pero ¿a qué se estaba refiriendo? A que esa casa no le pertenecía a los árabes que vivían ahí, le pertenecía a una familia judía de antes, que la mataron en la guerra, y entonces lograron rescatar los papeles de esa casa. Se hizo un juicio, el juicio determinó que eso le pertenecía a una familia de judíos que además tenían un documento que hacía que si no quedaba nadie, entonces pertenecería a una asociación judía. Los herederos de la asociación dijeron: vamos a continuar con la asociación y por tanto tiene que vivir un judío ahí. Ese judío fue un canadiense, un gringo, no estoy seguro, no me acuerdo, que se puso a vivir ahí y les responde con ese cinismo, y entonces toda la comunidad internacional se vuelve loca. Y entonces uno, si está en Jerusalén en la noche y ve los montes, los cerros, de pronto ve uno como estrellas de David azules neón. Y es rarísimo, en barrios muy árabes. Y si uno pregunta qué significan esas luces de neón, la respuesta es: son familias que se atreven a vivir ahí, habiendo recuperado, y tal cual hay un servicio privado de tanquetas que reciben a la familia para llevarlas a comprar o lo que sea, porque si no las matan. Ok. Bien padre, ¿no? Vivir ahí Sí, qué bueno. en ese lugar. Ya ni en la GAM, oye. No, ¿verdad? Casi, pero no. Entonces, bueno, Digo, ya para variarle de Catepec, que los la traemos ciudad crece. soleados. Ya, demasiado. Pues, ya. Nos van a madrear. La ciudad crece y termina convirtiéndose en una gran ciudad, la segunda ciudad más poblada de Israel, en donde... ¿Cuál dijiste? Jerusalén. En donde sí hay una parte árabe muy grande que poco a poco se acostumbra. O sea, en un lugar, creo que en algún momento, que en los años 70, se decide que Jerusalén ya no va a ser una tierra de ocupación, sino que toda la ciudad, incluyendo esa parte que conquistaron en la guerra, con población árabe, en los barrios árabes donde los judíos no tienen ninguna clase como de decir esto es mío, toda esa zona va a ser integrada a la alcaldía de Jerusalén. Y hasta hoy hay esos barrios y no hay nada que te detenga de ir de uno al otro, ¿no? Entonces hay una unidad política ahí. Ajá. Pero tienen su propia policía los árabes y tienen su propio sistema de transporte, pero tienen su propio, o sea, como tienen cosas extras, digamos. De hecho, los lugares más baratos y la mejor comida está de ese lado. El caso es que, por ejemplo, tienes la zona judía, por ejemplo, en los sábados, viernes en la noche, sábado hasta la noche, y está prohibido que operes tus negocios. Si no, viene una multota. No me digas. Y entonces hay zonas que el tipo tiene un bar, por ejemplo, ¿no? Y dice, pues, ¿sabes qué? Me aviento la multa porque de todos modos me sale el negocio, ¿no? Pero es 1, 2, 3. En el lado árabe... Entonces ese día dicen lo mismo todos y entonces no les De sale. repente Exacto. sale. Y en el lado árabe es donde está todo lo vibrante el viernes en la noche, ¿no? Entonces es una ciudad muy particular, como con muchos sabores. La gente no se cruza, es decir, Los de acá con los de acá. Exacto. Y los de allá con los de allá. Pero además dentro de la parte judía también. Los judíos ortodoxos no tienen nada que ver con los judíos laicos. Órale. Y los judíos laicos viven en su rollo, tienen galerías de arte, tienen tecnológicas, y los judíos ortodoxos viven en su rollo. De hecho, hay zonas como los famosos barrios estos ultra ortodoxos como Mea Shearim, donde pues si ves a una chava con pantalones, hasta dices como, hola, ¿estás bien? ¿Estás perdida? Ah, ya. Y la gente se les acerca y estás perdida, necesitas que te diga dónde están las cosas o algo. Ajá. Pues sí, y se acercan a la gente y son amables, ¿no? Pero es como tal. Y hay partes en Mea Shearim muy profundas, porque son como unas callejuelas ahí, donde hay letreros muy grandes en hebreo y en inglés y en francés que te dicen, si va a entrar usted a este barrio, ajá, por favor cúbrase estos lugares, ¿no? En el pecho, así, porque nosotros tenemos una estricta conducta.
no sé qué. Si usted va a entrar... Nosotros entonces, madreamos a quien... No madrean, pero sí les gritan. Oigan, salgan. Ahí sería buen negocio poner un OnlyFans, ¿ves? Ahí sí. Que además es más fácil calentar a la gente. Tienes que enseñar menos. El pie. Sí, eso sí. Onlyfans.com/Goncuriel. Entonces, bueno, es una ciudad que tiene todo eso. También hay zonas que son cristianas. Los cristianos van en decadencia muy fuerte porque tienen menos hijos que los judíos o que los musulmanes. Y, bueno, tienen una universidad de muy alto nivel. Y además que es la muchos son Universidad monjes y Hebrea. así, entonces no tienen... Bueno, eso también, sí. Y entre musulmanes, pues hay los musulmanes que dicen que son musulmanes y hay los musulmanes cuyas mujeres están completamente tapadas. 100% siguiendo esas reglas extremas. Ay. Sí, o sea, es una ciudad muy loca. Yo no la conozco, me gustaría No me un día. digas. Nunca he ido a Israel. ¿Ah? Yo viví 2 años Curiosamente. allá. Curiosamente, y sí quiero ir algún día. Pues qué bueno que entonces nos diste todo esta perspectiva. ¿Y ahí aprendiste hebreo o qué? Allá aprendí hebreo, sí. ¿Y qué tal es? Pues con un buen método, fácil. Sin un buen método es un dolor de espinilla. ¿Pero saben quién tiene un buen método? Sí. Sergio ese mero. Mendiola. Ya iba a decir el de la Harmon Hall. Sergio Mendiola, búsquelo usted y aprenda hebreo. Como puede notar, es alguien que realmente vivió ahí. Lo digo por 2 razones, lo asevero por 2 razones. La primera, porque sabe mucho de... Nos lo dijo. Sabe mucho de Jerusalén. La segunda, porque no se cansó de repetir que vivió ahí con mucho detalle, porque como que creyó que íbamos a dudar o algo. Entonces, claramente es el indicado. Si le interesa a usted eso o cualquier otra cosa más profunda del tema, pues pueden contactarlo. En general, estamos... Ahora que escuchándolos. vaya de visita, pues ahí me dices. Sí. Me pasas Con tips. mucho gusto. Danos un tour. Entonces, sí. Pues bueno, muchas gracias. Estoy totalmente feliz de este episodio que estuvo tan bueno y que empezó con unas risotadas locas y luego se puso bien profundamente interesante. Así que ahora sabe más usted. Yo no tenía idea de la inmensa mayoría de lo que acabo de escuchar. Estoy así. Y entonces, pues qué padre. Doc, ¿alguna cosa que se le olvidó a Sergio? Bueno, pues nada más hubo un hueco ahí como de 70 años, pero no, pero pues eso, ¿no? Que sí, pues porque pues sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Yo, ¿verdad? como digo una cosa, pues ¿no? digo la otra, y eso sí que ni qué. Sigan a Sergio en sus redes, pregúntenle lo que quieran, @Sergio Mendiola Aro con H, @doctor la palabra completa .stern, nuestro Así historiador hace de mucho cabecera. que no anuncio mi Instagram y ya me estanqué ahí en followers. @doctor toda la palabra Síganme. .stern con E, ahí sí, Stern, no es cierto. Síganme, está aburridísimo mi Instagram, pero tampoco les cuesta nada ¿de qué seguirme. hablas? Es la de él y pone videos de gatitos, no es broma ni nada. Y están muy buenos, ¿no? Muy bueno. El otro día le mandé uno, me acordé de él, que un gatito que le hacen así con una... Ah, sí. O sea, como que con la mano como la los mano, los videos de le hacen gatitos son así, los... le hacen así, y el gatito. Y ya luego otra vez así como Sí, que sí, es- sí. Sí, aburrido no el está, que le hace pero... así. Pues, Es un gatito negro que le hace así. o sea, sí. Así que- no, sí, hay unos de pericos, de todos los animales que hacen cosas graciosas. ¿Cómo hace el perico? No, o sea, el que viene del video, no. ¿Cómo hace el perico? Pues hace mucho que... Hace no. mucho daño. Pero... No me acuerdo, pero sí está chistoso. ¿Qué canción cantaba? Lo No me estábamos acuerdo. viendo hace rato, Don Eric. No me acuerdo. Pues Estamos tal vez ya- nadie se acuerda, estamos no ya soy muy el dormidos. único. Bueno, ahí se los compartimos después. Grupo Bueno. de Facebook, etcétera, etcétera. Shows en @Goncuriel, curso de stand-up también. Y decirles Y que un les día agradezco deberíamos hacer mucho. ¿Te falta algo? ¿Todo bien? un excelente. tour a lugares así interesantes del desprecio y que llevar banda. Y Pues ya hagamos eso. Banda. Si alguien está interesado, váyanos contactando Hey. y pues a ver qué. Bueno. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Sergio, te rifaste. Doc, la Deli, como siempre. Don Eric, muchas gracias. Y un servidor, Goncuriel, el desprecio de la historia. Nos vemos los domingos a las 5. Gracias. Bye. El desprecio de la historia.